Sean bienvenidos muchachos, vamos a ver lo que es la primera clase de Patología Humana 2. Vamos a seguir abarcando las diferentes o las enfermedades más comunes que nosotros nos podemos encontrar en nuestra clínica o a lo largo de lo que es nuestra experiencia como médico, ¿verdad? De los diferentes sistemas u órganos de nuestro cuerpo humano. Y la unidad que vamos a abarcar en este nuevo bloque es la unidad de pulmón. Entonces comencemos de que anatómicamente hagamos un recordatorio. Nosotros sabemos de que embriológicamente una evaginación que nace de la pared anterior del intestino, ¿verdad? Y de que en lo que respecta anatómicamente ya de manera general, también sabemos de que el lóbulo nos ayuda para hacer el intercambio gaseoso, hace un intercambio al momento del bombeo de la sangre, es decir, cambia la sangre que tiene el dióxido de carbono, sale por una arteria, sale por una vena, entra por una arteria, elimina el dióxido de carbono. Nosotros inspiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, ¿verdad? Por medio de lo que es el pulmón, ayuda al cambio del transporte de oxígeno en lo que es toda la economía corporal, haciendo el intercambio justamente en los alveolos. Es par, bilateral, quiere decir que hay un pulmón izquierdo, un pulmón derecho, ¿verdad? O un esbozo, como popularmente le dicen, que a través de la tráquea vienen estas dos evaginaciones que tenemos la que es la tráquea, entonces estas se difunden en estas dos evaginaciones, ¿verdad? Que son los pulmones que conocemos. Tenemos que el derecho, que este se divide en tres lóbulos, superior, medio e inferior, y el izquierdo se divide en dos solos, superior e inferior. Y recordemos de que en la imagen nosotros podemos apreciar de que tiene una curvatura en este lado de acá, justamente porque recordemos que el corazoncito está en el mediastino medio, pero este tiene una mayor acentuación o está inclinado más hacia la izquierda. Entonces, como está inclinado más hacia la izquierda, es por eso que tiene el pulmón, esta curvatura, el izquierdo en este caso, que tiene dos. Tenemos también de que con respecto a los bronquios, tenemos bronquios secundarios. Esto tiene una ramificación y conforme se vaya acercando más a la parte de los alveolos, que es donde se da lo que es el intercambio gaseoso, ¿verdad? Que es en la parte más pequeña, que parecen como racimo de uvas, es aquí donde se da el intercambio gaseoso. Entonces, tenemos de que conforme se va ramificando el bronquio, se va haciendo cada vez más pequeñito, cada vez se va dilatando más. Entonces tenemos el bronquio principal, que es el más grande. Ustedes pueden ver los cartílagos flexibles que tiene y las ramificaciones, cómo se va haciendo. Se comienza a dividir en forma picomótica. ¿Qué quiere decir esto? Que se comienza a ramificar en pequeñas proporciones. Tenemos los bronquiolos o los bronquios secundarios, que son estos. Como pueden ver, el grosor del bronquio principal no es el mismo que el del bronquio secundario. Después seguimos a los que son los bronquiolos terciarios, o el bronquio, perdón, terciario, en el que cada vez se va haciendo más pequeño. Tenemos los bronquiolos y los bronquiolos terminales, que ya se pueden apreciar aquí en la imagen, es simplemente como una pequeña línea que tiene. Esta porción terminal del bronquio es, como comúnmente nosotros le llamamos acino, es conocido también como acino, que por último, cuando llega a esta parte, es cuando ya comienza a formarse los racimos de uvas o los alveolos, ¿verdad? Entonces tenemos de que esto todavía es el bronquio terminal o el acino. Y esto que ya miramos como pequeñas uvitas, esos racimos de uva, ya son los alveolos, que es la parte más pequeña de lo que es el pulmón. Las enfermedades de lo que es
el sistema respiratorio, específicamente el pulmón, ¿verdad? Van a estar en dependencia al intersticio, a las vías respiratorias o al sistema vascular que se tenga. Al intersticio, cuando yo digo intersticio, en el folleto leen que intersticio, muchachos, se refiere a lo que es la parte de los alvéolos. Porque esta parte es la que específicamente está compuesta de intersticio y es donde se hace el intercambio gaseoso. Las vías respiratorias pueden afectar los bronquios, puede afectar los pulmones, puede afectar el intersticio solamente los alvéolos o el sistema vascular que este tiene. ¿Cuál es el sistema vascular que este tiene? El intercambio gaseoso que este hace a través del corazón por medio de la vena pulmonar, que sale la sangre desoxigenada, y por la arteria entra lo que es la sangre oxigenada, pasa el aurículo, el ventrículo, llega a lo que es el callado aórtico y este se expande alrededor en toda la economía corporal, ¿verdad? Entonces, una de las enfermedades o patologías más comunes que se conocen en lo que es el pulmón es la atelectasia o el colapso pulmonar. ¿Qué es esto? Esto es la pérdida de volumen pulmonar que es producida por la expansión inadecuada de los espacios aéreos que esto tiene. Entonces, produce una derivación de la sangre oxigenada inadecuadamente, es decir, la sangre no se oxigena bien porque hay una expansión inadecuada de lo que son los espacios aéreos, es decir, de que se puede ver afectada tanto a nivel del pulmón, que no puede hacer la compresión normal de se achica cuando inspiramos y se inflama un poco más, por así decirlo, y se expande cuando nosotros expiramos. Este espacio inadecuado aéreo, o ya sea tanto en los pulmones, en la bolsa, en los lóbulos o a nivel de los alvéolos, como no se hace bien este expandimiento que él tiene, entonces provoca de que la sangre no se oxigene adecuadamente, es decir, no hace el intercambio gaseoso bien de oxígeno para captar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, que esto es procedente de las arterias pulmonares hacia las venas. Esto lo que va a dar lugar es a un desequilibrio en la ventilación, es decir, en la respiración que nosotros tenemos, en la perfusión que él hace, y esto va a llevar a una hipoxia. ¿Qué quiere decir hipoxia? Eso lo había dicho en patología 1, y esta hipoxia lo que va a causar es una disminución del oxígeno a nivel sanguíneo, y posteriormente, como no llega mucho oxígeno a lo que son todo el sistema vascular, va a provocar una hipofunción multisistémica, es decir, de los órganos que comiencen a dañar. Pero ojo, hay diferentes tipos de lo que son atelectasia o colapso. Hay unos que son reversibles, hay otros que no son reversibles. Aquí tenemos una imagen, una radiografía, donde en imagen A podemos ver cómo se encuentra en contraste lo que es el pulmón derecho del paciente a cómo está con el pulmón izquierdo, ¿verdad? Esta es una imagen de frente y este AP lateral. Este es lateral. Entonces ustedes pueden ver cómo, donde se supone que está aquí el pulmón así como oscurito, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, radio opaco, radio luz y todo eso. Aquí al contrario, como se supone que también debe estar del mismo color que el lado izquierdo, no está blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí hay un colapso, no hay un llenado de líquido, no, simplemente todo sufrió todo un colapso, lo que el pulmón por completo. Entonces, el único que está trabajando y está trabajando por los dos es el izquierdo. Aquí lo pueden ver que no se mira nada, se mira blanco. Es radio luz. Y aquí en la imagen lateral podemos ver también de que se supone que en imagen lateral se tiene que ver la parte así, oscura del paciente, que es donde indica que está el pulmón en buenas condiciones, pero podemos ver de que no. Acá las flechitas indican cómo se mira lo que es el colapso, ¿verdad? Pero eso luego lo puede ver bien. En el caso nosotros vamos a enfocar para que lo miren blanco en la radiografía, blanco, blanco, blanco. Tenemos diferentes tipos de atelectasia. La primera es por reabsorción, que esta de acá, esas líneas puntiagudas que ustedes miran, que están punteadas, perdón, es donde se supone o como se supone que debe de estar el pulmón, pero ustedes pueden ver de que el pulmón está más achicado, es decir, está más pequeñito. Esta atelectasia, por lo que es reabsorción, es cuando una obstrucción impide que el aire llegue a las vías respiratorias distales.
Es decir, de que este evita que llegue a los bronquiolos terminales y posteriormente este llegue tal vez al alveolo, que es la vía más terminal que nosotros tenemos en los pulmones. Entonces ustedes pueden ver de que acá se encuentra una obstrucción que está impidiendo que el pulmón llegue a lo que son las últimas ramificaciones terminales. Entonces, como la obstrucción está en este lado, se mira afectado lo que es la parte del lóbulo superior, en lo que es el pulmón. El aire ya presente que se encuentra se absorbe gradualmente, es decir, se va comenzando a absorber poco a poco, y ahí es cuando llega a la etapa más terminal, que es el alveolo, y produce un colapso en lo que es la terminación alveolar. Pero lo bueno de este tipo de atelectasia, de este colapso pulmonar por reabsorción, es que es reversible. La atelectasia por compresión, o también es conocida como relajación o pasiva, es nada más y nada menos que la acumulación de líquido, ya sea de líquido, de aire o de sangre, dentro de la cavidad pleural. Nosotros, si recordamos anatomía, sabemos que tenemos dos pleuras en lo que es en el sistema respiratorio, ¿verdad? Una pleura parietal y una pleura visceral. La visceral es la que está pegadita a lo que son los pulmones. Tenemos el espacio intermedio, que es donde pasa el surfactante, y tenemos la otra pleura que está pegadita a lo que son las costillas, que están los que nos ayudan es a la que haya la fricción por ese líquido surfactante que se encuentra ahí, el desplazamiento al momento cuando hacemos la inspiración y la expiración, ¿verdad? Al igual que todos los órganos como el corazón y el diafragma y los músculos y esto y lo otro, trabajan conjuntamente. Esta es reversible. ¿Por qué? Porque simplemente se hace lo que pero esto se trata en los hospitales, ¿verdad? Se introduce lo que es un pequeño cable, por así decirlo, una pequeña guía que hace que disminuya y se comience a sacar lo que es en el caso de que sea agua o sangre, en el caso de que sea líquido, pues se hacen otro tipo de maniobras. Entonces, cuando el líquido está siendo acumulado, ya sea por aire, por sangre, o hay algún otro obstruyendo esto, va a haber una compresión de lo que es el pulmón. En este caso, como nosotros podemos ver, el pulmón está siendo dañado en lo que es el lóbulo inferior. Por ende, no hay ningún daño o una obstrucción dentro de él, sino que es por fuera de él. Posteriormente, entonces, el pulmón, como él es tanto expansible, ahí se puede achicar gradualmente, se comienza a ir reduciendo. La reabsorción y la comprensión son dos tipos de atelectasias que se pueden reversir sin ningún problema. Pero, en cambio, la última atelectasia, que es por contracción o cicatrización, esta es completamente irreversible. Esta de cicatrización son los cambios fibróticos, que ya sea locales o generales. Cuando nosotros hablamos de los cambios fibróticos, queremos decir de que, para que me entiendan, cuando ustedes alguna vez lean esto de lo que se refiere a los cambios fibróticos o una fibrosis pulmonar, es cuando el pulmón se comienza a poner durito, porque él es bastante suavecito, esponjosito, ¿verdad? Debido a la facilidad que tiene de expandirse y volver a su tamaño normal. Este cambio no se comienza a tener duro y se comienza a trabajar tal vez en forma local y se comienza a expandir hacia otros lados. Esas son las famosas enfermedades fibróticas, que se comienza a poner duro. Por eso es que se dice cicatrización, y en este cambio es cambio reversible, porque aún no se ha encontrado una cura para la fibrosis, y menos la fibrosis pulmonar. Se han hecho cientos de estudios, todavía no se ha encontrado una cura. Por eso es de que conforme se va endureciendo lo que es el pulmón, se va volviendo fibrótico, va avanzando la fibrosis, el paciente comienza a presentar molestias al respirar, le cuesta respirar, se cansa con facilidad y siente quizás algún otro dolor, y va a provocar una poca oxigenación a lo que es la sangre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y posteriormente, como podemos ver, las líneas punteadas indican dónde se supone o cómo debe de estar el pulmón, pero al momento de volverse fibroso, esto todo blanco es lo fibrótico, ¿verdad? Que se va haciendo el pulmón.
Entonces, este se va achicando, que es la parte funcional del pulmón. Aquí tenemos esto, y recuerden que es irreversible. Este tipo de personas tienden a padecer de infecciones como neumonía, bronquitis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hablemos de otro, de lo que es la lesión pulmonar aguda, que este comprende un espectro de lesiones pulmonares bilaterales que puede iniciarse de diferentes trastornos. Es decir, afectan ambos pulmones muchas veces. La disnea es de aparición aguda en una lesión pulmonar aguda o LPA. La disnea no es nada más y nada menos que la dificultad respiratoria que tiene el paciente. Comienza de manera aguda, es decir, es insidiosa, comenzó de repente, pero esta se calma. ¿Ya? Porque aguda es cuando puede dilatar menor de 15 días o menos de 3 meses, para que sepan. Y la crónica es cuando dilata más de 3 meses o mayor de 15 días. Posteriormente es mayor de 6, lo toman en cuenta. Y tenemos la reducción de la presión arterial de oxígeno. Cuando hay una reducción de la presión arterial, significa de que comienza a haber una hipoxemia. Ya sabemos de que la hipoxemia es cuando estamos hablando acerca de lo que es el poco oxígeno, que llega a la sangre. Tenemos la aparición de filtrados pulmonares bilaterales en lo que son las radiografías de tórax. Todo ello sin insuficiencia clínica de una insuficiencia cardíaca izquierda. Si nosotros recordamos cuando miramos corazón en patología pasada, una insuficiencia cardíaca izquierda puede provocar posteriormente una lesión pulmonar aguda. ¿Por qué? Porque recordemos que el corazón y el pulmón trabajan como el sistema cardiopulmonar. Entonces, cuando estos dos trabajan en conjunto, uno puede provocar un daño al otro o el otro puede provocar un daño al otro, o sea, viceversa, ¿verdad? Ambos se pueden provocar daño y no trabajar armoniosamente. ¿Qué es lo que pasa con esta aparición de infiltrados? No tiene evidencia de insuficiencia cardíaca congestiva a nivel de la radiografía, porque se supone que en insuficiencia cardíaca izquierda es cuando se presenta este tipo de lesiones, que es comúnmente, pero también puede ser provocada simplemente por el pulmón. El síndrome de dificultad respiratoria aguda, tenemos de que un síndrome clínico provocado por una lesión difusa, epitelial y capilar del alveolo. Esta justamente se da en la porción más terminal de lo que son todas las ramificaciones que tiene el pulmón. Esta puede provocar una insuficiencia respiratoria, que esta insuficiencia respiratoria puede amenazar a la vida. Simplemente el paciente deja de respirar y provoca la muerte. Provoca también cianosis. ¿Por qué cianosis? Porque no se da un intercambio de gases dentro del dióxido y el oxígeno, y el oxígeno y el dióxido. La cianosis es la coloración azul o violácea que se ponen en lo que son las mucosas, en los labios, en los dedos de las manos, y se comienza a necrosar. ¿Por qué se comienza a necrosar, por ejemplo, en el caso de los dedos? Porque como no llega el riego sanguíneo completamente a lo que son los miembros superiores, a la última porción que son los dedos, esto comienza a morir poco a poco. Entonces esta es la cianosis. Se lleva al hospital, se les pone oxígeno para ayudar a que haya toda la metabolización y que esto vuelva a recuperar su coloración normal, intentar que llegue el oxígeno, el riego sanguíneo, se recupere y llegue a los miembros superiores más terminales. Provoca una hipoxemia arterial grave, que cuando es una hipoxemia arterial grave ya vimos que es la disminución de oxígeno, ¿verdad? Pero aumento de ser arterial, recordemos que la parte arterial es la que lleva el oxígeno a todo nuestro cuerpo, y es grave porque al no llegar el suficiente oxígeno a todo nuestro organismo, a todos nuestros aparatos, a todos nuestros sistemas, nuestros órganos, nuestras células, nuestros tejidos, va a provocar una falla multiorgánica, provocando lo que es la muerte del paciente. Entonces nosotros aquí tenemos una imagen en la que ustedes pueden ver cómo es el alveolo normal, el epitelio que él tiene, que es plano, sin estratificado. Nosotros podemos ver los tipos de células, el macrófago alveolar, que es el que se mantiene, las células tipo 2, cómo se encuentra en perfectas condiciones. En cambio, hay una lesión pulmonar aguda, que también es parte, o también se puede clasificar
o actúa conjuntamente en lo que son la dificultad respiratoria, ¿verdad? Como hay una alteración, una dificultad respiratoria se puede ver afectada por este tipo de cosas, una lesión pulmonar puede provocar otras. Recordemos que muchas enfermedades pueden desencadenar o pueden empeorar otro tipo de cosas. Entonces podemos ver cómo el epitelio se va desprendiendo, las células se comienzan a necrosar, hay residuos celulares, comienza a haber todo un fallo, las células tipo, y estas se comienzan, los macrófagos o los neutrófilos comienzan a migrar, tratando de solucionar el problema que pasan de lo que es el capilar al alveolo y del alveolo al capilar, pero cuando hay una lesión que es demasiado fuerte llega a haber un colapso a lo que es al nivel alveolar, provocando la muerte del paciente muchas veces. El síndrome de lo que es síndrome de dificultad respiratoria aguda y la lesión pulmonar aguda, tenemos de que estos pueden activar o disminuir lo que es, por ejemplo, disminuye la actividad fibronolítica que usted tiene y activa la actividad procoagulante. Recordemos que en la cascada de coagulación, estos dos, tanto la coagulación, ¿verdad?, del tapón plaquetario y la fibrónica, que actúan conjuntamente para provocar la fibrina y fibrógeno y hacer un tapón plaquetario, ambos coinciden en lo que es el depósito de fibrina. Estos pueden realizar que un aumento de la permeabilidad vascular que esta tenga una activación de las endoteliales y comience a liberar citoquina proinflamatoria. Entonces, que esto se comience, por así decirlo, a inflamar los que son en una de las porciones de lo que es el pulmón, provocando de esta manera una insuficiencia debido a la inflamación que ésta pueda tener. En el caso del síndrome de dificultad respiratoria, estas activaciones de células, el óxido nítrico comienza a dañar o comienza estas células endoteliales a generar positivamente, intentando tener una respuesta inmunoreguladora, es decir, que lleguen el sistema inmunitario hacia lo que son esta parte que se encuentra dañada del alveolo, de los bronquios, de la porción que esté dañada en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, provocando así una activación de los neutrófilos que se encuentran activados y regular, intentar de que el paciente pase por esta fase de agudización, ya sea por una cianosis, por una insuficiencia o por una hipoxemia que esté sufriendo. Estimulan, pero cuando estos depósitos de fibrina no son lo suficiente y no aumenta la permeabilidad vascular, lo que es estimulación de los fibroblastos, que estos fibroblastos están inmaduros. Procedentemente, cuando estos maduran, comienzan a producir lo que es la fibrosis pulmonar, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no?, que es el colapso, que lo que va a provocar es un endurecimiento progresivo de lo que es el pulmón y así estrechándolo cada vez hasta hacer un colapso irreversible. Las enfermedades pulmonares obstructivas frente a las restrictivas. Tenemos que las obstructivas es cuando limita el flujo aéreo, que generalmente se dan en las neumopatías difusas. Y las enfermedades restrictivas es cuando hay una reducción de la expansión del parénquima pulmonar. En una es una limitación, en la otra hay una reducción. Una cosa es limitar, es decir, no permite, de que esto pase para más, y en la otra hay una reducción de lo que es la expansión del parénquima, es decir, este no se puede expandir completamente. Y en el otro es, por así decirlo, uno es orgánico y el otro es aéreo. Uno es del aire que intenta llegar y el otro es meramente orgánico. Tenemos que las formas obstructivas pulmonares de las vías respiratorias se pueden dividir en lo que es enfisema, bronquitis crónica, asma y la bronquiectasia. Nosotros podemos tratar estas enfermedades, se preguntarán ustedes, la respuesta es sí. Siempre y cuando sea la bronquitis crónica y el asma cuando el paciente no esté en una crisis asmática. Las enfermedades crónicas son las que principalmente nosotros podemos tratar sin ningún problema. Cuando haya una agudización de este tipo de enfermedades,
son necesarias para ser llevadas al hospital para que éstas se puedan controlar, porque como biomédicos, como médicos sanitarios, nosotros no podemos llegar a solucionar este tipo de problemas. Tenemos que entonces el enfisema es cuando este produce una dilatación de los alvéolos y no produce el intercambio gaseoso. Entonces hay una gran dilatación de los alvéolos que se hace imposible el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono, y lo que va a provocar una insuficiencia respiratoria porque no hay un intercambio, el paciente no puede respirar o inspirar, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a provocar. En la bronquitis crónica hay una inflamación de los bronquios. Recordemos la parte de inflamación de patología 1, que el sufijo es itis. Nos estamos hablando de una inflamación de los bronquios que es muy seguida y es por un largo tiempo. Entonces una bronquitis aguda, y algo con lo que el paciente tiene que aprender a vivir. Disminuye el flujo del aire. En este no produce el intercambio, ¿verdad? Hay una dilatación en el enfisema. En cambio, en la bronquitis lo que se produce es que debido a la inflamación que tiene y como produce moco o el esputo, se comienza a inflamar tanto que el aire, la luz por donde pasa el aire, el canal o el conducto, es tan estrecho que no es lo suficientemente grande como que pase cuando un bronquio no está inflamado. Entonces, hay una disminución del flujo de aire y este no puede entrar completamente bien debido a la inflamación y a la producción de moco que este tiene. Como por ejemplo aquí tenemos lo que pueden observar en imagen de que en la limitación al flujo se debe a la afectación de las vías pequeñas, las aéreas, como por ejemplo la bronquiolitis obstructiva, y la destrucción del parénquima. En la destrucción del parénquima nosotros podemos ver en la imagen de la izquierda el enfisema pulmonar, como podemos ver los alvéolos cómo se están degradando debido a que no hay un intercambio gaseoso, y cómo se supone que estos alvéolos, estas ramificaciones que parecen como racimo de uva, se supone que deben de estar, ¿verdad? Esto ya es a nivel microscópico, esto nosotros no lo podemos ver así, le sacamos el pulmón al paciente y nada más esto, no, lo más que podemos ver es necrótico o que está rosáceo o algo, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Como pueden ver, en cambio, en la bronquitis, nosotros aquí tenemos una imagen, este es el bronquio normal, ¿verdad? Tenemos el músculo sin ningún problema, el haz de luz, que es donde pasa el aire sin ningún problema, pero cuando hay una bronquitis, nosotros podemos comparar cómo se encuentran inflamadas las paredes de este bronquio, la producción de moco que este hace, y el haz de luz, como ustedes pueden ver, es súper pequeño. Si este es el 100% de lo que es el bronquio, el haz de luz del bronquio normal, nosotros tenemos que este es aproximadamente como el 30% quizás. Entonces no va, disminuye el flujo de aire de uno con otro, que esta es la bronquiolitis crónica obstructiva o conocida como la bronquitis. Tenemos que el asma es reversible, muchas veces es reversible, pero también se puede convertir crónica. ¿Por qué? Porque los niños muchas veces tienden a desarrollar asma debido por herencia o al contorno por donde se desarrolla, quizás un clima muy helado, se mojan muy seguido o mucho polvo, entonces son asma debido al medio donde ellos se desarrollan. Esta obstrucción es intermitente, por eso se dice que es irreversible, porque no siempre está, pero un ataque muy agudo de asma puede provocar la muerte del paciente. Cuando esto es crónico, la inflamación se hace a nivel de los bronquios, por eso es que se hace el asma bronquial. Se hipertrofia, allí hay una hiperreactividad del músculo liso bronquial y aumento de la secreción de moco. Es decir, aumenta de tamaño, hay una hiperactividad del músculo liso, entonces pasa más o menos como en la bronquitis, se aumenta, hay una hipertrofia, se aumentan lo que son las células y hay una producción del moco, limitando lo que es el flujo de aire, es decir, como que hubiera un espasmo a nivel de los bronquios, pero este está así, es intermitente. Entonces, por eso, ¿qué es lo que pasa con los asmáticos? Ellos inspiran, pero ellos no logran exhalar ese aire comúnmente. Ellos tienen problemas de momento, ellos inspiran bien, pero no exhalan debido a la obstrucción que se tiene. Tenemos la bronquiectasia,
que no es una enfermedad primaria, sino que más bien es una enfermedad secundaria, que esta se da debido a alguna bacteria o alguna infección o una obstrucción permanente que ha permanecido en lo que es el pulmón de manera silenciosa y que da como consecuencia, como efecto colateral, esta bronquiectasia. Estas se dice que son dilataciones permanentes de los bronquios y los bronquiolos producidas por la destrucción del músculo del tejido de soporte elástico. Es decir, cuando dicen que hay una destrucción del músculo y del tejido elástico, son dilataciones, es decir, de que él se supone que sí debe estar de esta manera. Cuando hay una dilatación y hay una destrucción de los músculos, de los cartílagos que los envuelven a él, este está así. Entonces, no hay una corriente, por así decirlo, una estabilidad estándar, no da la redundancia, para que pase lo que es el flujo aéreo de un lugar al otro. Entonces, como la infección está haciendo estragos también, porque puede ser como un efecto colateral de alguna enfermedad, comienza a provocar debilidad en lo que es el soporte aéreo que usted se supone que debe de tener, dañando los bronquios, y los bronquiolos entonces va a provocar que entre una cantidad muy excesiva de aire en lo que son los alveolos, provocando posteriormente un daño pulmonar bastante grave. Pero esta puede ser reversible si siempre y cuando es por infección se logre tratar a tiempo. Entonces nosotros aquí tenemos una imagen donde ustedes pueden ver en los bronquios, los bronquiolos como están normales, y cuando esto está inflamado hay una dilatación, y además también podemos ver sin ningún problema cómo los músculos que los envuelven, los tendones y los cartílagos en los bronquiolos están normales en la bronquiectasia, pero, en el asmático, y al momento del ataque del asma, miren cómo se inflama completamente la producción del moco que este tiene y cómo se miran inflamado todo lo que es los músculos alveolares que este tiene, los músculos que lo están completando. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Ustedes pueden ver entonces, pero esto es reversible. Esto es antes de un episodio de asma y después del episodio de asma. En la bronquiectasia nosotros podemos ver que una imagen normal donde están los bronquios, es normal que haya una producción de moco siempre, pero no una producción tan excesiva y una inflamación que provoque esto. ¿Okay? Tenemos una pared externa, tenemos los cilios, los mocos, las glándulas y todo. Nosotros tenemos un paso de luz perfectamente, pero cuando hay una bronquiectasia, y es normal, hay una dilatación, el moco aumenta, hay una destrucción de la pared debido a la dilatación que tiene el bronquiolo, provocando una destrucción de la pared. El moco aumenta tanto que las de luz o se achica o se pone más grande, pero sí generalmente, perdón, yo me equivoqué, el bronquio se tiende a estrechar demasiado por una inflamación que se tiene. Aquí tenemos una imagen en donde nosotros podemos apreciar, las letras no se aprecian bien, pero se la puedo explicar. Esto es antes del episodio de lo que son el asma. Podemos ver que los alveolos, que aquí parecen como fueran palomitas de maíz, ¿verdad? Están perfectamente, no se encuentran abultados, tenemos los músculos, los ligamentos, las vías aéreas, el aire entra perfectamente bien, pero después del episodio del asma nosotros podemos ver, al igual que en esta imagen, los músculos y lo que es las vías aéreas, cómo se encuentran inflamadas debido al episodio que sufrió de asma, ¿verdad? Tenemos las vías se encuentran hinchadas completamente, y de una u otra manera también el alveolo sufre daño debido a esta estrechez que tiene. Tenemos las neumopatías intersticiales restrictivas infiltrantes, que son crónicas, es una afectación bilateral, como habíamos visto desde el principio de lo que es la lámina, ¿verdad? Para la presentación. La crónica se dice que es cuando hablamos de crónica es porque ya afectó lo que es el tejido conjuntivo pulmonar, principalmente el intersticio más periférico, que habíamos dicho cuál era el intersticio más periférico, en este caso son las paredes alveolares. Las características fundamentales de estos trastornos es más que todo la distensibilidad que este tiene, y además tenemos de que el epitelio se lesiona, lo que es el epitelio alveolar, y los vasos intersticiales ocasionan una alteración en la relación ventilación y perfusión, que son dos funciones básicas que tiene el pulmón, en donde consigue la hipoxia.
Ya hemos hablado sobre cuando produce hipoxia, disminución, falla multiorgánica, etcétera, etcétera. Perdón, como podemos ver, tanto las lesiones pulmonares como los síndromes de insuficiencia respiratoria aguda y los que son las neumopatías, ¿verdad? Eh, trabajan más que todo, comienzan el daño en los pulmones, por así decirlo, en los pulmones, perdón, en los bronquios, y estos posteriormente se van extendiendo a lo que es el alveolo. En cambio, estas neumopatías crónicas, cuando no son agudas, cuando son restrictivas, además, ya el daño es justamente en donde en una de las partes más importantes de lo que es el pulmón. ¿Cuál es esta? Es el alveolo, porque aquí es donde se hace el intercambio gaseoso. Entonces aquí tenemos una pequeña imagen donde nosotros podemos ver cómo los bronquiolos también, la irrigación que sufre entre el dióxido el oxígeno, perdón, sale el dióxido de carbono. Los alveolos son sacos de aire situados en los extremos de los bronquios, tienen una irrigación, ¿verdad? Y aquí pasa en el interior de los alveolos, está el intersticio, que ahí es donde ellos sufren, ellos vienen, entra el dióxido, que es en el interior del vaso, que es donde pasa, es decir, el intersticio como la capa que ellos tienen que pasar, ya me entienden que generalmente esta capa que tienen que pasar es en el alveolo. El dióxido de carbono que sale de él, y en cambio cuando el alveolo se encuentra dañado aporta menos oxígeno. ¿Por qué? Porque este no puede hacer bien el intercambio, el pasar el intersticio al vaso sanguíneo. Entonces, entra poco oxígeno y sale casi la misma cantidad de dióxido de carbono. Aquí podemos ver que el intersticio como está en perfectas condiciones, en cambio aquí el intersticio se encuentra con cicatrizaciones debido a una neumonopatía restrictiva. En nuestra forma, como ya lo hemos visto, que es el músculo situado debajo de los pulmones, que se hacha para permitir la entrada del aire durante la inflamación y se eleva durante la expiración. Las enfermedades, ahora tenemos las enfermedades fibrosantes, tenemos la enfermedad fibroquística pulmonar idiopática, la neumonía intersticial no específica y la neumoconosis. Tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, como su nombre lo dice, idiopática, es decir, es desconocida por qué pasa. Provoca la cianosis, que ya lo hemos visto, ya se lo he dicho anteriormente en otras láminas. Y esta fibrosis intersticial es progresiva, es decir, como ya vimos en la imagen anterior, el intersticio es la barrera que tiene que pasar acerca de lo que es para llegar al capilar. Entonces comienza en el intersticio y esa comienza a lo que es a progresar, comenzando a dañar el alveolo, los acinos, bronquiolos terminales, los bronquiolos terciarios, secundarios, principales, etcétera, etcétera, hasta que comienza, ¿verdad?, a hacerlo de esta manera. Tenemos la neumonía intersticial no específica, como su nombre mismo lo dice, la causa es desconocida. Pero a pesar de que la causa es desconocida, en este caso, las características clínicas que tiene son muy específicas, que eso es lo que hace fácil el diagnóstico de esta enfermedad. A nivel celular hay una inflamación que esta puede pasar de crónica a leve y de leve a moderada. ¿Ya me entiendes? O sea, pasa de crónica a leve, o pasa de leve a moderada. Es decir, esta neumonía se puede ir disminuyendo si se da el tratamiento adecuado, es reversible, pues. Y la fibrosante, que es una fibrosis intersticial difusa, es decir, no se sabe realmente cómo comenzó o dónde puede comenzar y esto se comienza a expandir. Dentro de esas neumonías se clasifican en dos, la celular y la fibrosante. Obviamente la celular es reversible debido a la misma inflamación que va haciendo progresiva, es decir, el sistema inmunológico hace su papel además de los antibióticos. En cambio la fibrosante no. Recordemos que en la fibrosis no hay cura, recordemos, un endurecimiento de las paredes o del lugar, que sea local o generalizado, que esta va a poder hacerlo de esa manera. Y la neumoconiosis, tenemos que esta es producida por el polvo mineral y diferentes polvos minerales que nosotros podemos exhalar, puede provocar lo que es el más común, es el cáncer por amianto.
En hipertensión pulmonar, la mayoría de las veces es secundaria, ¿verdad? Generalmente es raro que comience primero una hipertensión pulmonar y después una cardíaca, pero por lo general, por eso se dice que es secundaria. Primero es el corazón y después es el pulmón. Esto lo que pasa es que hay una disminución de la área transversal del lecho pulmonar o un aumento del flujo sanguíneo de lo que es el vascular pulmonar. Esto es producto de un EPOC, una embolia o una cardiopatía previa, generalmente una enfermedad secundaria. Es muy raro que comience como una enfermedad primaria. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Hay cura para el EPOC? No, porque su propio nombre lo dice, es crónico. Esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica es generalmente cuando hay un daño a nivel de los bronquios y se tiende a hacer el último paso o a confundir con la bronquitis crónica. Es decir, si una persona padece de bronquitis crónica, puede tener síntomas muy similares a lo que es el EPOC y esta persona puede avanzar a lo que es un EPOC pulmonar y puede tener una enorme complicación. Entonces nosotros aquí tenemos una imagen donde ustedes pueden ver lo que son los pulmones normales, la arteria, la aorta, las arterias y venas normales, el tejido pulmonar sano, el corazón de tamaño normal. En los pulmones con una hipertensión pulmonar podemos ver cómo el tejido del pulmón se va comenzando a dañar poco a poco, evitando que la irrigación y de las arterias y de las venas vaya disminuyendo y no pudiendo llegar a lo que es a todas las extremidades correspondientes acerca del pulmón. El corazón se mantiene aumentado del tamaño, las venas y las arterias se encuentran obstruidas también debido a eso, al daño del tejido pulmonar, y también se encuentran en mayor proporción y dañados lo que son las arterias pulmonares y la aorta y las venas de igual manera. Las lesiones pleurales, tenemos lo que es el derrame pleural y lo que es la pleuritis. El derrame pleural no es nada más y nada menos que la presencia de líquido en el espacio de la pleura. Recordemos que habíamos hablado acerca de la pleura parietal y la visceral y el espacio que hay entre ellas, el espacio interdigital que estos tienen, que es vaginal, que se dice muchas veces que es de líquido surfactante. Ahí es donde se encuentra este líquido que tiene. ¿Se puede quitar? Sí, perfectamente. En cambio, en la pleuritis, esto es una inflamación, como su propio nombre lo dice, por el sufijo itis de lo que es la pleura. Esta es debido a que el contenido normal de proteínas que se supone que debe de tener el líquido surfactante para lo que es el desplazamiento del diafragma de los pulmones con el choque de lo que es las costillas, aumente. Tenemos una flora bacteriana normal, entonces el contenido de proteínas aumenta y con frecuencia las células se comienzan a inflamar, y cuando estas se comienzan a inflamar la pleura sufre daño y es cuando provoca la pleuritis. Tenemos el neumotórax y el hemotórax. El neumotórax es la presencia de aire o algún otro gas en el espacio pleural. Todo esto ocurre en el espacio pleural. El hemotórax es simplemente la presencia de sangre en lo que es la cavidad pleural. El quilotórax, que es una acumulación de pleura de líquido linfático. Esta es la diferencia. Tenemos tanto de aire, de sangre, y tenemos por último de lo que es el líquido linfático lechoso, que tiene microtubos lipídicos. Y esto por lo general, cuando sucede un quilotórax, es decir, cuando se hace el estudio de líquido que tiene este paciente entre lo que son las pleuras y se mira de que es linfa, es característico de cáncer muchas veces intratorácico. Ahí tenemos una imagen, ustedes pueden apreciar en cómo es el líquido que se encuentra en lo que es la pleura, el derrame pleural y cómo se va achicando lo que es el pulmón. Tenemos la pleura, cómo se encuentra inflamada. Tenemos una pleura normal de los pulmones y en esta podemos ver cómo la infección, el aumento de proteínas, está dañando lo que es la pleura. Y por último aquí tenemos el neumotórax, que es el aire en el espacio pleural. Aquí lo podemos ver cómo se va achicando el pulmón. El hemotórax, que es el sangre en el espacio, y el quilotórax o el hidrotórax, que el líquido en el espacio pleural también, pero de la linfa. Y esa ha sido toda la clase, muchachos. Tienen un trabajo que hacer para que revisen la parte final del folleto.